Trigémeas sin hogar imploran por ayuda a un agricultor millonario. Él se desmaya al descubrir la verdad. El sol aún no había superado la niebla de aquella fría mañana cuando Miguel Salazar abrió el portón del corral. La madera chirrió bajo su mano curtida, marcando otro comienzo de día igual a tantos otros. La tierra húmeda se hundía bajo sus botas mientras caminaba hacia los bebederos, preparándose para otro día de trabajo solitario. Pero algo interrumpió la rutina, un sonido casi imperceptible, como una respiración demasiado leve para ser de un animal. Miguel se detuvo. El ganado estaba inquieto, con la mirada fija en el fondo del corral. Apretó los ojos contra la neblina, tratando de ver mejor. Fue entonces cuando lo vio. 3 pequeñas figuras, encogidas bajo una lona vieja, entre el heno y los postes. 3 niñas, rubias, idénticas. Dormían abrazadas, con la cara sucia y la ropa manchada de barro y polvo. Iban descalzas. Miguel dio 2 pasos vacilantes hacia atrás, con el corazón latiendo con fuerza. Eso no podía ser real. «Chiquitas, niñas», llamó, con voz ronca rompiendo el silencio de la mañana. Ninguna respondió. Una de ellas abrió los ojos lentamente, pero no dijo nada. Solo lo miró con una calma casi sobrenatural, como si ya supiera quién era él. Las otras 2 siguieron durmiendo, con sus pechos subiendo y bajando en un ritmo lento y cadencioso. Miguel se acercó con cautela, evitando movimientos bruscos. La niña que se había despertado simplemente lo observaba, seria, sin miedo, sin sonrisa. Se arrodilló a su lado y retiró la lona lentamente. Sintió el olor a suciedad, sudor y un leve perfume infantil. Un collar captó su atención, una pequeña mariposa dorada colgando del cuello de cada una. Idénticos. Dentro de la vieja y desgastada mochila que reposaba a su lado, encontró una pequeña nota doblada varias veces, escrita a mano con tinta azul desvaída. «Confía en ellas. Están seguras allí. No dejes que nadie se las lleve. M». Miguel sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. La M final lo paralizó por un instante. Cerró los ojos, presionando la nota contra el pecho. «Mariana». Los recuerdos llegaron de golpe, la desaparición de su hija, los días y noches buscando pistas, la ausencia de respuestas, la mirada vacía de la policía. Mariana había sido dada por muerta hacía 7 años, en un accidente sin cuerpo, sin explicación, y ahora aquellas niñas aparecían allí, con collares idénticos al que él mismo le había regalado a su hija en su quinceañera. Se levantó con el cuerpo rígido y la respiración entrecortada. Las niñas ya estaban todas despiertas, pero no hablaban, solo lo miraban. Había algo extraño en ese silencio. No era miedo, era una calma antigua, como si supieran más de lo que debían para la edad que aparentaban. 6, tal vez 7 años. «¿Tienen hambre?», preguntó con dificultad. La del medio asintió levemente con la cabeza. Miguel asintió también, más para sí que para ellas, y extendió la mano. Con lentitud, la misma niña que lo había observado desde el principio, se levantó y la tomó. Sus manos estaban frías como piedra. Las otras la siguieron en silencio. En la cocina improvisó lo que pudo. Leche tibia, pan y un poco de mantequilla. Las niñas comieron como si aquella fuera una comida de reyes, pero sin emitir sonido, sin risas, sin las disputas infantiles. Miguel observaba cada gesto, cada mirada que se intercambiaba entre ellas. Eran reflejos unas de otras, pero también algo más. Había una especie de código mudo entre ellas, como si compartieran pensamientos. Después del desayuno, las llevó al cuarto de huéspedes, donde preparó una cama improvisada. Las cubrió con una manta gruesa, y a pesar de su cansancio, no pudo abandonar el cuarto sin hacer una última pregunta. «¿Cómo se llaman?». La misma que siempre respondía murmuró: «Manuela». Señaló a las otras.
Bianca, Victoria. Miguel sintió un nudo en la garganta. Aquellos nombres. Mariana siempre decía que si tuviera hijas, le encantarían esos nombres. Regresó a su cuarto y rebuscó en una vieja caja donde guardaba recuerdos de su hija. Fotos, cartas, un diario. Entre ellos, una imagen de Mariana sonriendo, luciendo el mismo collar de mariposa. Bajo la contraluz, el brillo del colgante parecía idéntico al de las niñas. El mundo de Miguel giraba en silencio. Las piezas de un rompecabezas sombrío comenzaban a encajar, y él sentía, con una certeza instintiva, que aquellas niñas eran mucho más que visitantes perdidas. Eran parte de su sangre, y su presencia allí no era casualidad, era una advertencia, un llamado, un nuevo comienzo. El olor a tierra mojada aún impregnaba el aire cuando Miguel se levantó ese día. Había dormido poco, dando vueltas en la cama, con la mirada fija en el techo y los pensamientos presos de las 3 niñas rubias que ahora dormían en la antigua casa de huéspedes. Tomó su café en silencio, sentado en la veranda, con la escopeta apoyada a un lado. Ya no tenía claro si sentía miedo o esperanza. La nota seguía en el bolsillo de su chaqueta, doblada con cuidado, como un pedazo de alma arrancado del pasado. Confía en ellas. Pero, ¿por qué dejarlas allí? ¿Y por qué a él? Miguel no era hombre de entregarse a divagaciones, pero el recuerdo de Mariana volvió con fuerza. Sus ojos tan vivos, tan decididos, habían desaparecido del mundo hace 7 años. Un suceso repentino, sin cuerpo, sin despedida, sin rastro. Decían que fue un accidente, pero nunca hubo pruebas. Ni él creía en eso. Se levantó, decidido a empezar por donde podía. La mochila de las niñas. Revisó cada rincón del tejido desgastado. Un paquete de galletas vacío, una botella de agua, un pequeño cuaderno infantil con dibujos confusos. Y entonces, escondido en uno de los bolsillos laterales, doblado de forma casi imperceptible, encontró un segundo mensaje. Las manos de Miguel temblaban al desplegarlo. Diego Martins, detective particular. Confío en él. M. El mismo M. La misma caligrafía. Ahora tenía un nombre, un camino a seguir. Pero antes de partir necesitaba más. Sabía que aquella historia no había surgido de la nada, y alguien, en algún lugar, tal vez había visto algo. Miguel salió a caballo por la región, deteniéndose en casas cercanas, conversando con viejos amigos y conocidos. Usaba palabras medidas, sin mencionar directamente a las niñas. Solo hablaba de gente extraña rondando por ahí. Fue recién, al final de la tarde, cuando ya casi estaba a punto de rendirse, que doña Olivia, una viuda que vivía a 5 kilómetros de allí, comentó algo. La noche antes de la última lluvia, vi un carro parado cerca de tu cerca de alambre, los faros apagados. Me pareció raro, pero pensé que eran gente de la ciudad buscando señal de celular. ¿Qué tipo de carro?, insistió Miguel, con la mirada tensa. Oscuro, tal vez negro. No vi la placa, pero tenía una mariposa pegada en la ventanilla trasera. Me pareció bonita. Ahora, extraño, ¿no? Mariposa. El símbolo parecía seguirlo, como un hilo invisible conectando los puntos. Cuando regresó a casa, ya anocheciendo, encontró a las niñas sentadas en la sala, en silencio. Solo Bianca sostenía un lápiz y garabateaba en un papel con una concentración inusual. Miguel se acercó despacio. El dibujo era inquietante. Un cuarto sin ventanas, con rejas en la puerta, una cama con sábanas blancas y, en el centro, una mujer. Cabello largo, rostro triste, manos extendidas hacia la puerta, como si implorara ayuda. ¿Quién es esa?, preguntó Miguel en voz baja. Bianca lo miró con sus grandes ojos, pero no respondió. Solo señaló el dibujo y luego el collar que llevaba en su propio cuello. Mariana.
Sintió que el aire se le escapaba por un instante. Las piezas se iban encajando, pero formaban una imagen que dolía. Su hija estaba viva. De alguna manera había escapado, dejado a las niñas allí y desaparecido de nuevo. Esa noche, Miguel no durmió. Se sentó en la mesa con un mapa abierto, la nota en las manos y el nombre Diego Martins martillándose en la mente. Necesitaba encontrar a ese hombre, y rápido, porque ahora sabía, aquello era solo el comienzo. El camino de tierra daba paso al asfalto mientras la vieja camioneta de Miguel dejaba atrás el campo. Los neumáticos crujían en el suelo seco de la carretera y el olor a gasolina vieja se mezclaba con el tenso silencio de la cabina. El mensaje estaba doblado en el bolsillo de su camisa, el nombre Diego Martins grabado en su mente como una contraseña secreta. La ciudad parecía aún más ruidosa de lo que recordaba. Había demasiada gente, demasiado movimiento. Miguel se sentía fuera de lugar, un hombre rudo entre espejos y bocinas. Se detuvo frente a una portita discreta, en el segundo piso de un edificio antiguo del centro, que exhibía una placa descolorida. Investigador privado, Diego M. Subió las escaleras con pasos pesados y tocó la puerta. «¡Está abierta!», gritó una voz desde adentro, arrastrada y desconfiada. Miguel entró. La sala era estrecha, con olor a café viejo y papel húmedo. Un ventilador de techo giraba lentamente como si estuviera exhausto. Detrás de una mesa de madera astillada, un hombre con camisa a cuadros y barba por hacer lo observaba. Era más joven de lo que Miguel esperaba, pero sus ojos denotaban cansancio y experiencia. «¿Usted es Diego Martins?», preguntó Miguel. «Depende. ¿Quién pregunta?». Miguel sacó el mensaje del bolsillo y junto con el collar de mariposa que había venido en uno de los colgantes de las niñas, los colocó sobre la mesa. Diego se inclinó. Su mirada cambió de desinterés a alerta. Tomó el collar con cuidado y lo giró entre sus dedos. «¿De dónde sacaste esto?». «3 niñas aparecieron en mi rancho. Son idénticas, casi gemelas. Las encontré usando esto. El mensaje estaba en la mochila de ellas, diciendo que confiara en usted». Diego guardó silencio por unos segundos, luego se levantó, se dirigió a un armario, sacó una carpeta polvorienta y la abrió sobre la mesa. Fotos, recortes de periódicos, informes, nombres de mujeres desaparecidas. Ese símbolo, la mariposa, ha aparecido en al menos 4 casos de desapariciones en los últimos años. Siempre mujeres jóvenes, solas, en situaciones vulnerables. Algunas estaban embarazadas. Nunca las encontramos y nunca apareció ninguna niña. Miguel contuvo el aliento. Una de ellas era mi hija, Mariana Salazar. Desapareció hace 7 años. Dejaron a sus hijas conmigo, gemelas. 3, silenciosas, asustadas y con esos collares. Diego lo miró con mayor seriedad. «Necesito ver a esas niñas, saber qué recuerdan, pero antes, dame unos minutos». El detective encendió una vieja computadora, tecleó algo con prisa y se conectó a una base de datos privada. Imágenes, archivos y nombres comenzaron a aparecer en la pantalla. Hacía clic rápidamente, como si ya supiera qué buscar. «Hace años tuve una fuente que hablaba de clínicas privadas donde internaban a mujeres sin autorización. Las registraban como inestables y después desaparecían. Nunca conseguí pruebas, pero el nombre de tu hija apareció en un informe. Mariana Salazar, internada en una clínica en São Damião, bajo otro nombre. Historia clínica alterada, sin visitas autorizadas». Miguel apretó el puño. «¿Entonces, ella está viva?». Diego asintió lentamente. «Si no la trasladaron, sí. Y si dejó a sus hijas contigo, es porque intentó escapar y no lo logró». Un silencio pesado se instaló entre ambos. Por primera vez,
Miguel sintió esperanza y desesperación a la vez. Mariana viva pero encerrada. Maldita sea. ¿Cómo podía ser? Esa clínica, dijo Diego, pertenece a una organización que se presenta como una ONG para apoyar a mujeres en crisis. Pero, detrás de eso, hay una red que borra identidades, falsifica documentos y vende niñas como si fueran artículos de lujo. Una adopción que ni siquiera pasa por juez o por ley. Miguel sintió el estómago dar un vuelco. Entonces mi hija fue borrada y trataron de llevárselas a las niñas. Sí, pero fallaron. Pero ahora que saben dónde están, lo intentarán de nuevo. Miguel se levantó, con los ojos encendidos de determinación. Vamos a ir a esa clínica, la vamos a sacar, cueste lo que cueste. Diego lo miró, firme. Si es contigo, iré hasta el final. Pero ten en cuenta, no se trata solo de una clínica, es una red. Gente poderosa, contactos en el gobierno, policía corrupta. Esto será una guerra. Miguel asintió. La guerra ya había comenzado. La clínica Saint-Damián parecía un lugar cualquiera. Fachada blanca, vidrios espejados, jardín bien cuidado, un letrero pulido con letras doradas. Instituto de Cuidado y Rehabilitación Femenina. Nada allí denunciaba lo que realmente ocurría detrás de sus paredes, excepto las miradas frías de los guardias y el silencio pesado que envolvía el lugar como un capullo. Miguel y Diego observaban desde el interior de una camioneta, estacionada a 2 cuadras de distancia. Habían pasado 2 días enteros estudiando rutas, horarios, cámaras y cambios de turno. Diego usaba un gafete falso y un delantal blanco, mientras que Miguel, con la barba recortada y portando una carpeta con documentos, también falsos, que lo identificaban como empleado de una ONG ficticia. «Entra conmigo, padre de la paciente», explicó Diego. «Di que recibiste una carta anónima y que quieres ver si la mujer internada es realmente tu hija. Ellos negarán, claro, pero si aún está ahí, la encontraremos». «¿Y si se enteran?», preguntó Miguel, con el corazón latiendo con fuerza, mientras el collar de mariposa permanecía en su bolsillo como símbolo y promesa. A las 10 en punto, cruzaron la entrada. Fueron recibidos por una recepcionista con una voz tan suave que resultaba poco natural. Diego presentó los documentos. Miguel permaneció en silencio, observando cada rincón, cada enfermera, cada uniforme blanco. «No tenemos registrada a ninguna Mariana Salazar», dijo la mujer tras una breve consulta, «y por motivos de seguridad no proporcionamos información sobre pacientes sin autorización judicial». «¿Y si reconozco a alguien?», replicó Miguel por primera vez. «Solo quiero ver sus rostros». Diego intervino con habilidad. «Él tiene derecho a la identificación por reconocimiento. El artículo 56 del Código Civil nos respalda. No vamos a ingresar, solo a observar unos segundos». La mujer vaciló, realizó una llamada rápida y luego asintió. 5 minutos, con acompañamiento. Guiados por un guardia y una funcionaria, Miguel y Diego recorrieron largos pasillos, con paredes demasiado claras y un olor a antiséptico en el aire. Cada habitación tenía una pequeña ventana con rejas. Fue en el tercer pasillo que Miguel se detuvo bruscamente. «Es ella». Al final del corredor, sentada en una silla, con la mirada baja y el cabello cayendo sobre sus hombros, estaba Mariana. Más delgada, con el rostro pálido, pero era ella, su hija. «Mariana». La voz de Miguel tembló. Ella levantó la mirada. Por un instante pareció soñar. Luego, silenciosamente, las lágrimas se formaron. Intentó ponerse de pie, pero tropezó, dopada, débil. Las palabras salieron en un susurro. «Papá, ellos, ¿están bien?». El guardia intentó intervenir, pero Diego actuó rápidamente. Derribó al hombre con un golpe preciso. La funcionaria gritó y sonó la alarma. Miguel corrió hacia Mariana y la abrazó fuertemente.
Vine a buscarte. Mariana lloraba, aferrada a su padre. Huyó. Las dejé contigo. Escondí el mensaje. Pero ellos me atraparon. Otra vez. Ahora nadie te llevará. El caos estalló. Hombres armados aparecieron en los pasillos. Diego jaló a Miguel del brazo. ¡Corre! Los tres salieron disparados por una puerta de servicio, bajando por una escalera lateral. Afuera, 2 guardias armados bloqueaban la ruta. Diego disparó primero. Los hombres respondieron. El intercambio de disparos fue rápido, ruidoso y desesperado. Miguel protegía a Mariana con su propio cuerpo, corriendo con ella hasta el portón trasero. Diego daba cobertura, disparando mientras retrocedía. Lograron cruzar el muro trasero con ayuda de una cuerda. Al otro lado, un carro los esperaba, uno de los contactos de Diego, con el motor encendido. ¡Suban!, gritó el chofer. El carro arrancó a toda velocidad. Dentro, Mariana se desmayó en los brazos de su padre. «Ella va a estar bien», aseguró Diego. «Necesita descansar y deshacerse de las drogas en su cuerpo». Miguel miró hacia atrás. La clínica se desvanecía a lo lejos, pero él sabía que eso aún no era el final. Horas después, ya en la hacienda, mientras cuidaban de Mariana, Miguel notó algo extraño. Un carro estacionado en lo alto del cerro, a lo lejos. Después, un dron sobrevolando discretamente los campos. Y por la noche, huellas cerca de la cerca lateral. Alguien había estado allí. Miguel entonces entendió. Ellos sabían, estaban vigilando y regresarían. El silencio de la madrugada ya no era el mismo. Desde el regreso a la hacienda, Miguel sentía el tiempo desvanecerse como pólvora. Cada crujido de una rama, cada sombra en los campos, le apretaba el pecho. Sus ojos ya no descansaban. Estaban siempre en alerta. Diego permanecía en la van, mientras Mariana dormía bajo el efecto de calmantes leves, y las niñas, aunque en constante silencio, parecían captar la tensión en el ambiente. Miguel sabía. Ya no podía esperar más. Tenía que transformar la hacienda en algo más que un hogar. Debía convertirla en una fortaleza inexpugnable. Sacó el teléfono, algo que rara vez hacía, y llamó a viejos contactos. Gente de aquellos tiempos en que formaba parte de un grupo de cazadores experimentados, hombres del campo y de la vida rústica, pero también exmilitares, guardias y técnicos que, al igual que él, se habían desencantado de la ciudad y se habían refugiado en el campo. 3 días después, llegaron. Camionetas, equipo, hombres de pocas palabras y mirada entrenada. No lo hicieron por dinero, sino por respeto, amistad y porque de alguna forma todos sentían que aquella causa trascendía cualquier historia vivida anteriormente. «Vamos a sellar esta tierra, Miguel», dijo Juan Pedro, un viejo compañero de cacerías. «Esto se convertirá en una fortaleza», y así se hizo. Instalaron cámaras escondidas entre los árboles, crearon sensores de movimiento en el suelo activados por presión, redes de alarma comunicadas por radio y excavaron un túnel de fuga desde la bodega con salida en un punto apartado del bosque. Se erigieron torres improvisadas de vigilancia, se reforzaron los galpones con acero por dentro y se distribuyeron armas entre los hombres, organizando puestos de ronda. Miguel observaba todo con la mirada de un hombre que ahora cargaba la responsabilidad de defender una vida que acababa de resurgir. Mariana, poco a poco, recuperaba la claridad. Entre intervalos de sueño y silencio, comenzó a contar. «No fue un accidente», dijo una mañana con voz temblorosa. «Fue un secuestro. Me atrajeron con la promesa de un proyecto social, un refugio para madres solteras. Todo era mentira. Tienen clínicas, notarías, hogares de acogida. Todo es fachada. Me mantuvieron dopada por meses.
Cuando desperté de verdad, ya habían nacido las niñas. Miguel cerró los ojos con fuerza. Intenté escapar varias veces. En una de ellas logré hacerlo. Lo planeé durante semanas. Cogí los collares, preparé los mensajes y llevé a las niñas hasta la hacienda. Sabía que solo tú podrías protegerlas. ¿Y tú regresaste?, preguntó Diego, impresionado. Tenía que eliminar mis rastros. Si no, ellos vendrían por ustedes. Me atraparon antes de que pudiera salir de la ciudad. ¿Quién lidera todo esto?, preguntó Miguel, ya conociendo la respuesta. Álvaro Monteiro, respondió ella. Empresario, filántropo, dueño de ONGs, clínicas y proyectos sociales premiados. Un lobo con piel de cordero. Usa su influencia para borrar identidades. Mujeres desaparecen. Niñas son vendidas como si fueran artículos exclusivos para parejas adineradas en el extranjero. Diego guardó silencio. El nombre ya se conocía en las sombras de la justicia, pero nunca había habido pruebas. Hasta ahora. Las noches volvieron a ser inquietas. Drones comenzaron a sobrevolar la propiedad, pequeños y silenciosos, pero visibles para ojos entrenados. Uno de ellos fue derribado con un tiro certero por João Pedro. «Nos están vigilando, están mapeando», anunció por radio. La tensión alcanzó el límite cuando, una mañana, uno de los guardias, Tono, hombre fiel de Miguel, no se presentó para el desayuno. Encontraron su arma tirada cerca del granero. Desde entonces no hubo rastro de él. Lo atraparon, estaban dentro, dijo Diego con la mandíbula tensa. Miguel miró a su alrededor. Esa tierra, que conocía tan bien como la palma de su mano, ya no era segura. Pero ahora él estaba preparado. Sabía que la guerra era real y que apenas estaba comenzando. El campo estaba minado, la fortaleza había sido montada, pero la amenaza se acercaba. La noche cayó como un espeso manto sobre la hacienda Salazar. El aire se volvió más denso y hasta los animales guardaron silencio, como si presintieran lo que estaba por venir. Miguel no dormía hacía 2 días. Deambulaba entre las torres de vigilancia, revisaba sensores, probaba detonadores improvisados y coordinaba con Diego los planes de contención y escape. La tensión se sentía como un hilo al límite. A las 2 de la madrugada llegó la alerta. «Movimiento en el sector sur», murmuró João Pedro por el radio. 3 vehículos, faros apagados. Miguel corrió al puesto de control. Con los ojos fijos en las cámaras infrarrojas, figuras descendían silenciosamente de los carros, armadas, moviéndose como fantasmas entre la oscuridad. Venían preparados. «Ahora es guerra», murmuró Diego, empuñando la pistola. Miguel activó el plan. Las niñas fueron llevadas por Mariana y 2 guardias hacia el refugio subterráneo, camuflado bajo el cobertizo de herramientas. Allí, entre colchones, comida, agua y un sistema de ventilación, estarían seguras por varios días. Cuando los primeros invasores cruzaron la cerca, pisaron el campo minado improvisado por Miguel. Una secuencia de cargas explosivas fabricadas con fertilizante, cables de cobre y un disparador remoto. El estruendo sacudió la madrugada. «¡Ahora!», gritó Miguel por el radio. Luces se encendieron en los postes laterales y se dispararon en dirección al bosque. Se desató un intercambio de tiros. Los invasores desorientados intentaron retroceder, pero encontraron resistencia en cada rincón. Uno de ellos, herido, fue capturado por Diego y arrastrado hasta el granero. Sangrante y con el rostro cubierto de hollín, bajo presión, soltó la verdad. Él quiere a las niñas. Álvaro dijo que son la clave, la mercancía más valiosa. Miguel golpeó la pared con tal fuerza que se desprendió el revoque. Aquello no era solo un ataque, era un intento de retomar lo que creían suyo, como si las vidas pudieran ser posesiones.
Mariana, aturdida pero decidida, se sentó frente a una cámara. Diego preparó la grabación. Mi nombre es Mariana Salazar. Fui secuestrada por una organización que se disfraza de institución de ayuda. Me drogaban, me mantenían cautiva y pretendían vender a mis hijas. El nombre detrás de todo esto es Álvaro Monteiro, un empresario influyente, pero esto no es solo sobre mí. Hay cientos de mujeres en mi misma situación, y niños, invisibles para el sistema. El video fue enviado a los contactos de Diego en la prensa, fiscales de confianza y periodistas independientes. En menos de 24 horas circulaba por redes sociales, foros privados y sitios de denuncia. Las respuestas comenzaron a llegar. Algunos periodistas intentaron contactar a la familia Salazar. Un delegado retirado apareció en la hacienda junto a un grupo de policías de confianza. Antiguos vecinos de Miguel trajeron provisiones y refuerzos. Lo que había sido una hacienda se transformó en un bastión de resistencia. Aunque los drones continuaron sobrevolando el área, ahora encontraban oposición. 2 de ellos fueron abatidos con disparos precisos. El mensaje era claro: allí no sería fácil. La hacienda se convirtió en un símbolo. Las niñas, protegidas en un refugio de amor y valor, ya no estaban solas. Y Miguel, el hombre del campo, se erigía en el líder de una cruzada por la justicia que trascendía los límites de sus tierras. Pero él sabía, Álvaro Monteiro no aceptaría la derrota. Y cuando uno de los radios chispeó en medio de la noche con el mensaje «Tenemos la ubicación de su escondite», Miguel respondió con una mirada firme. «Es hora de llevar la guerra hasta el enemigo». Las coordenadas llegaron por un agente infiltrado, una ubicación en el interior del estado, en medio de un bosque denso, alejado de cualquier ruta oficial. Una casa grande y abandonada por fuera, pero que operaba como el cerebro de la red criminal que por años borró historias, destruyó identidades y comercializó vidas. Miguel miró el mapa sobre la mesa. Alrededor estaban Diego, Mariana y el delegado Julio Fontes, acompañados de un pequeño grupo de policías federales de confianza. Se trataba de una operación clandestina. No podían confiar en canales oficiales, pues sabían que había infiltración. «Entramos al amanecer», dijo Diego. «Sin aviso, sin charla, rápido y limpio. Si Álvaro está allí, no escapará», completó Miguel con la firmeza de quien ya no teme morir solo de no hacer lo correcto. El camino hasta el lugar fue complicado. Camiones camuflados, armas listas, radios con códigos en silencio. Mariana se quedó en la hacienda con las niñas, ahora protegidas por lugareños, guardias y madres rescatadas, que tras su liberación decidieron quedarse. Antes de partir, ella abrazó a su padre. «Tráenos justicia, papá, por mí, por todas». El día aún no había amanecido por completo cuando el grupo rodeó el casarón. Árboles altos, selva cerrada, una única entrada protegida por portones oxidados, pero había sensores y trampas electrónicas. El lugar era un fuerte. Diego y 2 agentes desactivaron la seguridad de forma silenciosa. Miguel lideraba con el instinto de un cazador. Avanzaron en grupos de 3. Conforme ingresaban, el horror se hacía revelarse. Salas subterráneas con camas de metal, archivos con nombres falsos, videos, fotografías, firmas de documentos oficiales falsificados, expedientes médicos alterados, niñas catalogadas como destinos especiales y mujeres drogadas en cuartos oscuros, con números tatuados en los pulsos. Miguel sintió el estómago revolverse. «Trataron las vidas como si fueran productos de catálogo», murmuró Diego. En el centro del casarón, en una sala lujosa equipada con monitores y servidores, encontraron a Álvaro Monteiro. Él no estaba huyendo, estaba sonriendo. «¿Ustedes creen que han ganado?», dijo en tono calmado. «Esto aquí es solo una rama. La raíz está esparcida. Cortan una
y nacen 10. Miguel no respondió. Caminó hasta él, sacó el collar de mariposa del bolsillo y lo arrojó sobre la mesa. Tú destruiste a mi hija. Casi matas a mis nietas. Vas a pagar, y no con balas, sino con verdad. Álvaro fue esposado, los archivos fueron copiados y las mujeres liberadas. Algunos agentes encontraron túneles que conducían a un helipuerto escondido. Álvaro pretendía huir, pero ya no fue posible. Las pruebas llegaron a la prensa, a la fiscalía, al mundo entero. Era imposible silenciar. Nombres de jueces, médicos, empresarios y políticos aparecieron en los documentos. La caída fue en cadena. Días después, de regreso en la hacienda, Mariana veía la noticia en la televisión entre lágrimas. El nombre de Álvaro estampaba todos los informativos. Sería juzgado por tráfico de personas, falsedad ideológica, abuso institucional y secuestro. La hacienda Salazar, antes aislada, se convirtió en un símbolo de resistencia, un espacio de acogida. Mariana empezó a dirigir un proyecto de apoyo a mujeres rescatadas. Las niñas reían de nuevo, jugaban en el patio, libres. Miguel, sentado en la veranda con una taza de café en mano, observaba en silencio. La soledad que antes lo protegía, ahora se llenaba con el calor de una nueva familia, una causa mayor y la certeza de que el amor fue la arma más poderosa de todas. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.